joven de 17 años, hincha del Atlético Nacional, terminó gravemente herido luego de una pelea en la que se vio involucrado contra supuestos aficionados de Millonarios. La víctima recibió 3 puñaladas que lo mantienen bajo pronóstico reservado en el hospital La Victoria del sur de Bogotá. La policía logró capturar a 4 de los agresores, 2 de los cuales son menores de edad. ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente en el hospital La Victoria de Bogotá, donde fue recluido el joven, está Juan Carlos Pardo. Juan Carlos, ¿cómo amanece este muchacho? Juan Diego, hablamos hace algunos minutos con el jefe de urgencias del Hospital La Victoria, pues él nos informa que el estado de salud de este joven es crítico todavía y se encuentra en este momento luego de varios minutos de haber permanecido en sala de cirugía. Esto le dijo a Noticias Caracol Mauricio Orjuela, jefe de urgencias del Hospital La Victoria. Bastante crítico, el paciente llegó con 3 heridas de consideración, una herida precordial y un deterioro funcional bastante marcado. Afortunadamente se estabilizó y se subió a cirugía de inmediato. El joven es identificado como Julio Alejandro Díaz, llegó en horas de la noche acá al Hospital La Victoria, donde se recupera. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. A esta hora, 7:01 de la mañana, hay conmoción en Barranquilla por esta imagen. Así quedó la imagen de la Virgen luego de localizar esta estatua en un lugar de la capital del Atlántico. Le arrancaron la cabeza tanto a la imagen de la Virgen como a la del Niño Jesús. Margarita Ariza, a quienes culpan de este sacrilegio. Hola, muy buenos días. Hay varias versiones sobre los posibles autores de este acto vandálico y de irrespeto contra una imagen considerada sagrada. La que más fuerza cobra es la que podría tratarse de bandas o grupos satánicos que merodean precisamente este parque en el norte de Barranquilla, donde se encuentra esta imagen. Hay otras personas que dicen que se pudo haberse tratado de bandas delincuenciales, de pandillas que también merodean este sector y que luego de consumir sustancias alucinógenas arremeten contra todo lo que encuentran a su paso. Lo cierto es que hay conmoción, la gente está muy triste porque es precisamente esta la imagen que ellos utilizan para la celebración de la Virgen del Carmen. A ella le colocan ofrendas florales, le colocan veladoras y aquí rezan precisamente la novena de la celebración de la Virgen, que es el próximo 16 de julio. Como pueden ver, tanto la imagen de la Virgen como la del Niño Jesús están prácticamente decapitadas. La comunidad está pidiendo a las personas que cometieron este acto vandálico, este acto de irrespeto, que por favor devuelvan las cabezas, por lo menos para restaurar la imagen. También piden la colaboración de las autoridades para que patrullen este sector con más frecuencia. Desde la capital del Atlántico, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Y no es para menos la conmoción, Margarita, muchas gracias. La Armada Nacional reconoció que el anunciado decomiso de 12 toneladas de cocaína en Cartagena en mayo pasado resultó ser un pequeño envío de apenas 16 kilos. La Armada cree que este cargamento era una manera de intentar abrir una nueva ruta. El pasado 23 de mayo la Armada, la Policía y la Fiscalía incautaron un cargamento con más de 33.000 panelas de azúcar de caña, contaminadas con cocaína. Estimamos que es cerca de 12 toneladas. El comandante de la Armada, almirante Álvaro Echandía, reconoció, después de hacer el análisis de concentración de las panelas, que las 12 toneladas quedaron reducidas a 16 kilos de coca. Esta mañana hablé con la doctora Maritza, directora nacional del CTI, y me dice que la concentración es cercana al 1%. Explicó que contaminar las panelas con tan poca coca, al parecer es una estrategia del narcotráfico para ensayar rutas, en lo que se llama aceitar un envío de cocaína. Empezar a probar una ruta con pequeñas cantidades para no correr algunos riesgos. Si esa droga sale, después se envían cantidades mayores. En lo corrido del año, la Armada Nacional ha incautado 28 toneladas de cocaína, sin contar las 12 de Cartagena, que resultaron ser 16 kilos. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol. 7:04 de la mañana, 17 presuntos integrantes de una red dedicada al narcotráfico fueron capturados en Barranquilla. Según las autoridades, entre los detenidos hay 3 funcionarios del Aerocivil y un reconocido constructor de la ciudad. 4 de estas personas tienen orden de extradición. Las capturas se lograron luego de varios allanamientos realizados en diferentes sectores de Barranquilla. Los detenidos fueron trasladados en un avión de la policía hacia Bogotá. A las 7:04 de la mañana, este
es el furgón en el que una banda de delincuentes pretendían cometer delitos en Cali. La policía logró capturar esta madrugada a los ladrones cuando intentaban realizar un robo simultáneo en varios establecimientos comerciales. Precisamente establecemos a esta hora contacto con Andrea Holguín. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente, Andrea? Muy buenos días, Juan Diego. Pues exactamente a la madrugada, eso de las 4:30 de la mañana, al 123 se recibe una llamada. Cuando las autoridades llegan hasta este sitio en Granada, donde hay restaurantes y establecimientos comerciales, se dan cuenta de que había uno de los vigilantes amordazados y de que 4 personas pretendían hurtar simultáneamente varios establecimientos comerciales. Mejor, eran 7 personas que pretendían hurtar, pero 4 fueron capturados en ese momento. General Miguel Ángel Bojacá, ¿cómo se llevó a cabo ese operativo esta madrugada? Bueno, gracias a que la comunidad tiene una cercanía con la policía, llaman a los policías del cuadrante. Estos acuden inmediatamente, sorprenden a 4 delincuentes en el momento en que amordazaban a los vigilantes y procedían a hurtar algunos elementos en estos locales comerciales. Y movilizamos un vehículo tipo furgón en el cual pretendían transportar lo hurtado. Avanzamos con este operativo con el propósito de capturar presuntamente a otros 3 individuos que participaban en este hecho. Exactamente, en ese momento todavía se lleva a cabo ese operativo en toda la zona de Granada, porque se presume que esos 3 personas están en este sitio todavía. Sí, estamos realizando una inspección residencia por residencia, local por local, con el propósito de identificar a las personas que están allí y poder capturar a estos sujetos. Se presume que sea una banda dedicada al hurto de locales comerciales. Sí, esta es una banda dedicada al hurto de locales comerciales. Evidenciamos que algunos sujetos vinieron de otras ciudades, realizaron alianzas, planes con delincuentes de aquí en la ciudad de Cali y pretendían realizar este ilícito, pero gracias a la oportuna información neutralizamos a estos delincuentes. Muchísimas gracias, General Miguel Ángel Bojacá. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información, además porque en el sur de la ciudad también en las últimas horas capturaron a un grupo de apartamenteros que pretendían hurtar varias residencias en el sur de Cali. Está la información desde el Valle del Cauca. Andrea Holguín, Noticias Caracol. Andrea, y en contraste, la policía busca en el Valle del Cauca a los fleteros que asesinaron a un reconocido médico luego de que retirara dinero de un cajero automático. Según testigos, los delincuentes le dispararon cuando trató de evitar el robo. Aunque fue llevado rápidamente a un centro asistencial, sus colegas no lograron salvarle la vida. Este es el sitio exacto por donde el médico Felipe Betancourt caminaba en el momento en el que fue interceptado por un hombre que con un arma de fuego le exigía que le entregara el dinero que minutos antes había retirado de un cajero electrónico. Este delincuente era esperado por un motociclista en esa esquina. El galeno había retirado 600.000 pesos de un cajero electrónico en un centro comercial y fue seguido por los asaltantes, señaló el director médico de la Clínica Visual y Auditiva de Cali, Pedro Pablo Perea. 2 hombres en motocicleta, sin casco, con placas, prácticamente sin placas el vehículo. En medio de un forcejeo obtiene uno de los disparos, prácticamente ocasiona una herida mortal en nuestro colega. Felipe Betancourt, de 47 años, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente en un centro asistencial. Era oftalmólogo e investigador. Sus compañeros de trabajo aseguran que no es un caso aislado. Yo le puedo dar a usted fe de que cerca del 35% de los trabajadores de esta institución, de esta clínica, han sido atracados y han sido sometidos a paseos millonarios. La policía reveló que revisa videos de seguridad en la zona, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos y anunció medidas. Desde ya se coloca un vehículo plataforma para que esté allí en aquellas horas que de acuerdo a la georreferenciación hay mayor actividad delictiva. El oficial pidió a la ciudadanía solicitar acompañamiento de la policía cuando se hagan retiros de dinero. Y más noticias del Valle. Un fuerte aguacero que cayó en Cali provocó emergencias en varios sectores de la ciudad. 3 barrios del nororiente de la capital del Valle se inundaron, así como algunos pasos a desnivel, lo que ocasionó caos vehicular en importantes vías de la capital del Valle. Muchos vehículos quedaron varados en medio del agua. Los organismos de socorro también reportaron vendavales en los municipios de Sevilla y Roldanillo, en el norte del departamento. 7:09 minutos de la mañana, la policía de Cartagena ya está tras la pista de los autores de unos panfletos que están circulando por las calles de un barrio con amenazas de muerte contra 27 jóvenes. Los amenazados decidieron buscar protección, pues les daban 24 horas de plazo para que abandonaran el barrio. En Membrillar, un barrio del sur de Cartagena, todos hablan del panfleto, pero por miedo pocos dan la cara. ¿Qué sabe usted del panfleto? Nada. ¿Conoce a alguien del panfleto? Tampoco. Este es el panfleto.
27 jóvenes del sector son obligados a abandonarlo en menos de 24 horas. Según la policía, los autores de este panfleto no pertenecen a ningún grupo al margen de la ley. La primera hipótesis que se maneja es que fue realizado también por habitantes de este barrio. Nuris Bello, líder comunal del sector, nos contó que los que aparecen en la lista desaparecieron del barrio y dice sentir miedo por lo que aquí está pasando. Ya hay una amenaza y no se sabe esa amenaza por qué o de dónde viene, entonces sí hay temor. Mientras tanto, el coronel Fernando Murillo, subcomandante de la policía de la ciudad, le pidió a los autores del panfleto esclarecer los hechos. La persona o las personas que hicieron este panfleto buscando una solución de pronto, pues se están convirtiendo en delincuentes. Lo estamos invitando a que nos aclare frente a las autoridades. A raíz del hecho, la actitud de los habitantes de Membrillal es otra. Pasaron de la habitual alegría a la constante preocupación por el sombrío panorama que causaron las amenazas. El ejército reveló nuevas fotografías del campamento de donde escapó alias Alfonso Cano el pasado fin de semana. Se trata de imágenes obtenidas por las fuerzas especiales del ejército cuando ocuparon el lugar ubicado entre los municipios de Nátaga y Páez, en pleno páramo. Las fotografías evidencian que al lado del máximo guerrillero de las FARC no van más de 20 personas. Según la inteligencia militar, en estos campamentos Cano no permanece más de 4 días consecutivos. Y en un puesto de control en pleno centro de Bogotá, la policía capturó al hombre de las FARC que ordenó el asesinato de 11 militares en el Espino, Boyacá, hace 9 años. Alias El Ñoño, al parecer estaba haciéndose exámenes médicos. Este es Carlos Alonso Vázquez Wilder, o Ñoño. Su antigüedad en las FARC data de hace más de 15 años y fue uno de los protagonistas en los episodios más crueles que ha vivido el ejército colombiano en el 2002, según reveló el general Francisco Patiño. Este delincuente participó en la muerte de 11 de nuestros soldados del ejército colombiano en el año 2002 cerca de una vereda en el sector del Espino, Boyacá. La Fiscalía tiene claras las cuentas que alias Ñoño tiene pendientes con la justicia. Está solicitado por la Fiscalía Cuarta de Boyacá por los delitos de rebelión y homicidio agravado. Vázquez fue capturado en la calle 20 con carrera 10ª, en pleno centro de Bogotá, y su presencia en la capital obedecía, al parecer, a tratamientos médicos. Normalmente vienen a Bogotá a cierto descanso, muchas veces a hacer diligencias personales a Bogotá, pero lo importante es que se logra esta captura y no queda impune la muerte de nuestros soldados. Las autoridades investigan la responsabilidad de alias Ñoño con varios secuestros y extorsiones en Arauca y Casanare. 7:12 minutos de la mañana. Miren ustedes estas imágenes que corresponden a un grave accidente de tránsito que se registró en las últimas horas en Medellín cuando el conductor de un bus perdió el control del automotor y se estrelló contra una casa. En este momento ustedes pueden ver cómo quedó la fachada de la vivienda localizada en el noroccidente de la capital antioqueña. Gran susto los que se llevaron los habitantes que estaban dentro de la casa. Diana. Sí, buenos días, Juan Diego. Sí, grave susto el que se llevaron. Afortunadamente ellos no estaban dentro de la casa cuando el bus colisionó contra ella. Los daños materiales sí son incalculables, pero dentro del bus sí habían 10 ocupantes que salieron levemente heridos y el conductor que sí fue remitido directamente a urgencias. Yo quiero mostrarles por dónde venía el bus. Venía bajando sobre esta vía sin frenos. Minutos antes habían unos niños jugando allí, según los habitantes de la zona, ellos se fueron a compartir a la casa de un amiguito y por eso se salvaron del accidente. Los habitantes de la zona afirman que si el conductor no hace la pericia de estrellarse contra la casa, el accidente hubiera sido muchísimo mayor, porque el bus iba directo hacia un parque donde estaban compartiendo unos vecinos. Las autoridades de tránsito de Medellín en estos momentos se encuentran investigando las causas del hecho del accidente y citaron a los habitantes de la casa para saber cómo les pueden colaborar con estos daños materiales que, como ellos dicen, son incalculables. Por el momento ellos seguirán saliendo de su casa por estas escalas improvisadas, arriesgando su vida. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. A esta hora, miren ustedes, la policía se toma las murallas de Cartagena para redoblar la seguridad en los tramos que se habían convertido en guaridas de delincuentes. ¿Qué era lo que estaba pasando en las murallas? Carlos Cataño, buenos días. Buenos días, mire, lo que estaba ocurriendo era que atracaban, que raponeaban y que cometían otra serie de delitos contra los turistas que se trasladaban por este lugar, especialmente los turistas internacionales que no contaban con mucha información, pero también la utilizaban para la venta y el consumo de alucinógenos. Además de eso, servían algunas de las bodegas internas de la muralla como escondite, como refugio de esos delincuentes y también para los hombres de la calle que pernoctaban acá. Pero eso va a cambiar a partir de este momento. Desde esta madrugada está ocupada por la
policía, que ofrece además que va a permanecer aquí de manera indeterminada, de manera indefinida, quiero decir. Coronel Fernando Murillo, comandante encargado de la policía en el departamento de Bolívar, o aquí en la ciudad de Cartagena, ¿van a permanecer ustedes acá de manera indefinida, me decía, pero además con un servicio adicional? Sí, Carlos Cataño, a través del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, ya nos hemos tomado esta parte de la muralla, lo teníamos como un mito de inseguridad, y ya a través de los guías turísticos estamos invitando a los turistas nacionales e internacionales para que se acerquen, porque ya retomamos esta zona de la ciudad. Es decir, los residentes, los turistas nacionales e internacionales que venían aquí tenían prácticamente este sitio vedado, pero ya a partir de hoy pueden visitarlo con total seguridad. Sí, como lo digo, es un mito de inseguridad que se tenía en la ciudad, donde había mucha vagancia, indigencia, narcomenudeo, prostitución, y ya está recuperado por la Policía Nacional y por la Administración Distrital. Perfecto, no solamente está ocupado este lugar de la muralla, en el exterior también ya están unas radiopatrullas que van a permanecer allí informando las irregularidades que se cometen o que eventualmente podrían ocurrir aquí en la muralla. Por el momento está la información en Cartagena de Indias, Carlos Cataño. Gran Noticias, Caracol. Buena noticia para el turismo cartagenero. Carlos, muchas gracias. Un taxista de Turbana, Bolívar, tiene sorprendidos a los cartageneros por su suerte y su honestidad. Se encontró 11 millones de pesos en efectivo dentro de su carro y no descansó hasta encontrar a su dueño. A pesar de su humildad, ni siquiera recibió la recompensa que le ofrecieron, pues dice que la honradez no tiene precio. El taxista Antonio Pérez Babilonia descubrió el paquete olvidado por un pasajero en la silla trasera de su taxi. Después de revisarlo, se sorprendió por la voluminosa suma de dinero. Cuando me encuentro con el paquete, seguida lo abrí y me doy cuenta que son 11 paqueticos que venían y todito de 50. Asegura que pese a sus necesidades, en ningún momento pensó en adueñarse del dinero. Yo muero pobre, pero de plata, pero de corazón no. Entonces, imaginando la angustia del pasajero, regresó a la residencia donde lo había dejado y se lo devolvió. No, estaba llorando. Estaba llorando el señor. Su intuición no le falló. El dinero era de buena procedencia y para un propósito noble, una cirugía a corazón abierto. El taxista quiso mantener oculto este episodio. Sin embargo, el pasajero agradecido lo hizo difundir por los medios de comunicación. Me ofreció 100.000 pesos. Y dije que no era cambio de nada, que yo le llevaba su plata. No aceptó compensación alguna. Antonio cree que la vida, la felicidad de su pasajero y su conciencia tranquila gratificaron su gesto solidario. Escuchen esta otra noticia positiva. A partir de hoy, las personas que perdieron sus casas y que en el pasado habían sido beneficiadas con el subsidio de vivienda podrán aspirar por segunda vez a este beneficio. El anuncio fue hecho por el presidente Juan Manuel Santos durante la presentación de la Ley de Suelos Urbanizables. La ley de suelos urbanizables le permitirá al gobierno controlar el precio de los lotes utilizados para la construcción de vivienda. La norma, que ya está en vigencia, le da la oportunidad a algunas familias a tener derecho por segunda vez al subsidio de vivienda. El presidente Juan Manuel Santos explica en qué casos. Las personas que sean cabeza de hogar y que hayan perdido su casa como consecuencia, por ejemplo, de una dación en pago o por efectos de un remate judicial, podrían volver a acceder a un subsidio. Y para ello podrán postularse para el reconocimiento del subsidio familiar de vivienda por una sola vez, previa acreditación de calamidad doméstica o pérdida de empleo y el trámite ante las autoridades competentes. Pero también la ley abre otra posibilidad para adquirir vivienda. Gracias a esta ley se podrán suscribir contratos de arrendamiento con opción de compra, para garantizar el derecho de las familias, en especial aquellas sin verdadera capacidad de ahorro o capacidad de acceso a crédito hipotecario, adquirir una vivienda de interés social o una vivienda de interés prioritario, sea nueva o sea usada. El presidente explicó que la ley de suelos urbanizables permitirá impulsar macroproyectos urbanísticos. La meta es 1 millón de viviendas en 4 años. Hay preocupación en Antioquia, pues ya son 8 los periodistas amenazados de muerte. La situación es tan delicada que ya hay un comunicador que en menos de un año ha recibido 14 amenazas por parte de integrantes de bandas criminales. Las autoridades tuvieron que reforzarles la seguridad.
El periodista Luis Carlos Cervantes es corresponsal del Bajo Cauca antioqueño, epicentro del narcotráfico y bandas criminales, y cubre orden público desde hace 3 años para Teleantioquia, tiempo en que él asegura ha recibido reiteradas amenazas contra su vida. Se hizo la valoración de su situación de riesgo y extraordinario. Desde ese mismo momento contó con protección de la policía, se elevó su petición incluso al Ministerio del Interior y de Justicia y cuenta con protección del Ministerio. Desde hace un año el periodista Luis Carlos Cervantes ha recibido más de 14 amenazas, 9 mensajes de texto y 5 llamadas telefónicas. Él cuenta con un esquema de seguridad del Ministerio del Interior, del programa de protección a periodistas, cuenta con escolta de la Policía Nacional y lo más importante, él tiene todo nuestro apoyo. Para que empecemos a compartir. Pese a las amenazas, Cervantes sigue ejerciendo su carrera, pero según lo reportado a las autoridades, en lo que va corrido de este año, han sido amenazados 8 periodistas en Antioquia. Un hombre que causó la muerte con una bala perdida a una bebé de 1 año de nacida hace 1 año en Ciudad Bolívar fue condenado y recapturado en plena audiencia pública en un juzgado de Bogotá. El homicida solo fue condenado a 3 años de cárcel por firmar un acuerdo con la Fiscalía. Luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, este hombre, John Andrés Bojacá, fue condenado a solo 3 años de cárcel por el asesinato durante una balacera de una bebé de solo 1 año de nacida en el sur de Bogotá, según el representante de la víctima, Daniel Vargas. Este señor, atacando a una persona con un arma de fuego, le propinó 4 disparos en las piernas y uno de esos disparos sin dirección le terminó alojado en la cabeza de un niño de 1 año. El hombre, quien a pesar de haber sido recapturado en el juzgado donde se presentó a escuchar la condena en su contra y donde fue obligado a entregar sus pertenencias y a quitarse los cordones de los zapatos por seguridad, solo permanecerá un par de meses en la cárcel. Se llegó a un preacuerdo con el juez anterior que mantenía, que tuvo este proceso, y se cambió la tipificación penal, se cambió de ser un dolo eventual a ser un homicidio culposo. Para las víctimas, lo más cuestionable del caso es que el homicida, quien gozaba de casa por cárcel, había violado este beneficio porque fue descubierto por las autoridades en una calle de Bogotá portando un arma de fuego sin salvoconducto. Preocupadas se encuentran las autoridades de salud del Cesar por los casos de H1N1 detectados en las últimas semanas. Hasta el momento se reportan 2 muertos, 5 casos confirmados y 13 sospechosos que son analizados por las autoridades. En alerta se encuentran las autoridades de salud del departamento del Cesar por el incremento de los casos de la gripe H1N1. En el último mes, 2 personas han fallecido por esta enfermedad. Bueno, la situación es que tenemos 7 casos confirmados. De los 7 casos, 2 fallecimientos. Los 7 casos han sido 5 en Valledupar, 1 en Codazzi y 1 en el municipio de Curumaní. 2 menores de edad y 5 adultos. En este momento 13 casos son estudiados para ver si se trata del virus H1N1, mientras que en las clínicas y centros de salud del departamento también se han incrementado el número de afectados con gripe común. Realmente esta enfermedad o la condición de la influenza por H1N1 es la misma influenza que se presenta con brotes estacional, solo que en algunos casos, desafortunadamente, con este nuevo virus que está circulando, el H1N1, se produce en algunos pacientes, muy pocos pacientes, una mayor severidad del cuadro. Los especialistas de la salud tienen recomendaciones claras para el control de la enfermedad. Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, asma, bronquitis crónica, enfisema, esos pacientes deberían recibir tratamiento con oseltamivir, que es el antiviral, el medicamento específicamente que tiene acción contra H1N1. Las personas que han tenido contacto con afectados con el virus se encuentran aisladas, mientras que las autoridades de salud han incrementado las acciones de prevención en todo el departamento. 7:23 de la mañana. La Corte Constitucional realiza hoy una cumbre de autoridades de salud con el fin de evaluar si se ha cumplido o no con la sentencia expedida hace 3 años que obligaba a mejorar los servicios para todos los colombianos. Varias agremiaciones médicas anticiparon su opinión. Aunque han pasado 3 años desde que la Corte Constitucional ordenó adoptar medidas profundas para mejorar la salud, a juicio de las agremiaciones médicas muchas cosas siguen en el tintero, como es la actualización del POS. Están todavía en los estudios para tratar de definir qué se excluiría del POS,
que se incluiría en el POS, que quedaría en estudio. Tampoco se ha creado un POS único que cubra a todos los colombianos y la avalancha de tutelas sigue imparable. Lo triste sigue siendo los informes de la Defensoría del Pueblo, donde nos muestran que muchas de las tutelas siguen siendo por planes obligatorios de salud. Y aunque mejoró la cobertura, se ha deteriorado la calidad de la atención. Ese represamiento, esa demora en las citas, esa demora en la atención en general, ha implicado consecuencias muy lamentables. Según las sociedades científicas, es absurdo que a estas alturas todo siga casi igual. Lo que se hace es necesario tener una voluntad política para tener un sistema de salud que garantice el acceso al derecho para todos los colombianos. Las dos agremiaciones pedirán un cambio en el modelo de salud y respeto por la autonomía de los médicos. Una afirmación adelanta al candidato a la alcaldía de Armenia, Roberto Jairo Jaramillo, a quien en pasados días le robaron y destruyeron las 75.000 firmas que avalaban su candidatura. De la maratónica recolección de firmas participan universitarios, madres cabeza de hogar y padres de niños en situación de discapacidad, pues Jaramillo Cárdenas ha sido reconocido por su labor en beneficio de los pequeños discapacitados del Quindío. Aspiramos que este gesto de solidaridad que han tenido los armenios se vea abocado a que tengamos las más de 70.000 firmas que necesitamos para estar registrando el día viernes la candidatura. Hospitalizado permanece en Sincelejo un hombre que fue atacado por un animal marino. Las autoridades investigan si pudo tratarse de un tiburón, como lo asegura el hombre que perdió parte de su brazo. En este kayak paseaba por las playas de San Onofre, Sucre, el joven Tulio Amaya con sus dos hermanas cuando fue atacado por un animal que saltó del agua y mordió su brazo derecho. Que viene algo así, una velocidad impresionante y se me pega en el brazo y entonces cuando él está pegado en el brazo yo comienzo a forcejear con el brazo que me quedaba libre para que no se me llevara o no me mutilara el brazo derecho. El joven de 17 años afirma que sus 1,85 de estatura y ser aficionado a los documentales educativos acerca de la naturaleza le ayudaron a salvarle la vida. Después que le comencé a molestar el ojo, que ya él se le veía así como sangrando, yo comencé a retirarle la mandíbula que la tenía en mi brazo. Sus hermanas, Eva y Keisa Amaya, contaron cómo su hermano, a pesar de sus heridas, les ayudó a nadar hasta la playa y las puso a salvo. Hicimos todo lo posible y él intentó sacarnos a nosotras. Decimos que es un tiburón porque es que era un pez gris muy grande, medía como 1,5 metros. Jaime de la Osa, un biólogo consultado por Noticias Caracol, aseguró que un tiburón pudo ser el culpable del ataque. Por el tipo de ataque descrito, que fue por encima del agua, sobre un kayak, el tipo de mordedura que describe el médico y la narración de quien sufrió el accidente, se trata de un animal. Por lo que se podría estimar de estas evidencias, no sería un animal superior a los 1,20, 1,30 de longitud total. Sí, evidentemente un tiburón. Tulio Amaya fue trasladado a un centro asistencial de Sincelejo, donde se recupera. Cuando llegó estaba comprometida la movilidad, se le hizo su lavado, se le hicieron la reconstrucción de los tejidos y ahora hay que esperar la evolución, ¿no? Autoridades ambientales y de policía del departamento realizan operativos especiales para dar con el animal que mordió a este joven y también hacer actividades preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Lo que pasa en Sucre se ve en Noticias Caracol. Y esta es otra noticia de susto con los animales. Momentos de pánico vivió el conductor de un carro en Cali cuando se dio cuenta de que una boa se había metido dentro de su vehículo. Tras una ardua labor de búsqueda que duró 20 horas, los bomberos lograron recuperar el reptil que se había escondido entre las láminas del techo. La serpiente fue vista por primera vez por los empleados del propietario de un vehículo, uno de los cuales fue enviado a recogerlo en un parqueadero del centro. Una cazarratones. Pero no que el hecho es que no se puede dejar ahí porque uno va conduciendo y ve eso ahí. Claro, pero usted la vio dentro de la guantera. Sí, la guantera. Según los bomberos de Cali, se trata de una especie de boa constrictor que fue localizada después de casi 20 horas de búsqueda. Primero se desbarató lo que es la parte del tablero del vehículo, no la encontramos y procedimos a que el técnico desbaratara el techo y ahí la encontramos enrollada. El animal, que se encuentra en perfecto estado y que según los bomberos no es peligroso, será entregado a las autoridades ambientales de Cali. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aceptó que el precio de los alimentos ha subido en lo que va del año, pero ese incremento, dijo, no es catastrófico para el bolsillo de los colombianos. El incremento de precios para el gobierno es un coletazo de la reciente ola invernal.
Los colombianos tienen que estar preparados para un incremento en el precio de los alimentos, aunque para el ministro de Agricultura esas alzas no afectarán la canasta de las familias. La inflación de alimentos va a subir y ya ha venido subiendo, pero no a unas velocidades ni a unos niveles que pudiéramos hablar de una situación catastrófica. Restrepo Salazar, al asistir al lanzamiento de Agroexpo, señaló cuáles son los sectores alimenticios en donde más se esperan los incrementos. Lo que más ha subido son verduras, frutas, hortalizas, que son los productos más afectados por la inflación. El ministro explicó que el problema no está en la producción de alimentos. Los precios de los alimentos han subido no tanto porque los alimentos no estén, sino porque están muy colapsadas las carreteras. Las cifras del Ministerio de Agricultura dan cuenta que son 2.600 las vías afectadas por el invierno y por donde se deben sacar los alimentos. A las 7:31 de la mañana, vamos en directo a Caracol Radio y saludamos allí a Darío Arismendi y todo el equipo de 6 AM Hoy por Hoy. Darío, cuéntenos lo que está pasando a esta hora. Una noticia muy importante, tiene que ver, la primera con un enorme dolor de cabeza que va a tener el procurador, lo tiene realmente ese dolor de cabeza por estos días, es un dolor agudo, por la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia. Esta investigación está en la fase final, en la última recta. Es un proceso largo, realmente viene desde que el procurador Alejandro Ordóñez, absolviera al ministro de la Protección Social de entonces, Diego Palacio, y también al señor Sabas Pretel de la Vega, ministro del Interior en la anterior administración, con relación al tema de la yidis política. Este proceso ha pasado por las manos de Augusto Ibáñez, de Jaime Arrubla Paucar, de Pedro Munar y de Camilo Humberto Tarquino, quien lo tiene en la actualidad. Le faltan por practicar 3 o 4 averiguaciones, 2 o 3 pruebas, y en muy poco tiempo va a determinar si se acusa o no al procurador Alejandro Ordóñez de haber cometido una falta disciplinaria grave. Tiene que presentar su informe, por supuesto, ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, quien tomará la decisión final si lo llama a juicio o no. Si lo absuelve no pasa nada, pero lo podría llegar a destituir. Ese es un grave dolor de cabeza para el procurador Ordóñez, pero tiene también, Gustavo, una jaqueca. Sí, esa es la migraña. La jaqueca es que la semana entrante se inaugura en Bogotá una exposición que se llama Mitad Ángeles, Mitad Demonios. Esta exposición fotográfica es de Mauricio Vélez, el creador de La Última Cena, que molestó tanto al procurador Ordóñez cuando se publicó en Soho, y es también el autor de las fotos sobre iglesia y abuso de menores. Lo complicado del asunto es que ha dicho Mauricio Vélez que esas fotos van a estar incluidas en esta muestra que va a estar en la Cámara de Comercio, pero que además hay novedad, porque viene a la polémica a sumarse un elemento que va a ser bien delicado. Entran las monjas a escena. Ave María Purísima, es el 13, que es una fecha un poquito delicada. Toca ir. Ahí está el procurador, que ya había hecho la denuncia en el Bienestar Familiar, seguramente va a estar muy lejos de la exposición, pero muy cerca de lo que pasa. Muy bien. Pero lo va a saber todo. Bueno, son las 7:34, dolor de cabeza y jaqueca. Jaquequita, chiquita. Bueno. ¿Usted sabe tocar algún instrumento musical, Gustavo? No, señor, toco el timbre. ¿Tiene facilidades? Para eso me casé con una música de la Filarmónica. ¿Y usted, Erika, tiene facilidad para tocar algún instrumento? Qué pena, la verdad es que nunca tuve la oportunidad de aprender, pero bueno, nunca es tarde. La buena noticia está en que los japoneses acaban de inventar una mano prodigiosa, una mano, no la mano negra, sino una mano maravillosa, mágica, para que usted toque un instrumento musical sin tener idea de música. Así podemos cumplir todos el sueño que tenemos, ¿no? De tocar una guitarra o algún otro instrumento. Se llama La Mano Poseída, la desarrolló la Universidad de Tokio en asocio con la Sony. Y mire, son 28 electrodos que usted se conecta aquí en esta parte, en el antebrazo, y ellos le producen una serie de estímulos eléctricos, mueve los músculos, controla las articulaciones, controla el pulso, y usted siente cómo sus dedos se mueven sin ejercer ningún tipo de control sobre ellos, tocando una guitarra. Así puede dar rienda suelta a ese gran sueño de tocar un instrumento, e incluso lo están perfeccionando para que también, además de la tradicional guitarra, pueda tocar otros instrumentos. 28 electrodos incluso el que órgano convierten en este sueño de tocar un instrumento, incluso el órgano, en realidad.
Bueno, esto es lo que tenemos, compañeros, Mabel y Juan Diego. Nos gustan las buenas noticias, también les queremos contar otras muy buenas noticias. Ahora vean y escuchen estas. Tras 2 días de búsqueda, se produjo un conmovedor reencuentro de los padres con el niño de 10 años que había desaparecido el pasado lunes cuando jugaba en un parque en el sur de Bogotá. Un patrullero de la policía encontró al menor pidiendo comida en un restaurante. Y otra muy buena noticia: investigadores del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Palmira Valle, esto en el Cauca, lograron crear una variedad de frijol que es más resistente a los cambios climáticos que tanto están afectando al planeta. Luego de efectivas pruebas, las semillas ya son enviadas a diferentes países y entregadas en Colombia a todas las personas que deseen sembrar frijol con fines de alimentación y agricultura. Y como seguimos con las buenas noticias, esto le interesa a Erika y yo creo que a todos ustedes, compañeros, llega la doctora Fernanda Lucía. Nos encanta escuchar lo que nos va a decir. Es una muy buena noticia, muy buenos días para todos. Darío, compañeros de la mesa, no voy a hacer diagnósticos a larga distancia. Por eso, con la mano en el corazón, les pido que ustedes me cuenten cómo están de peso. Yo estoy en mi peso, 68 kilos con absoluta seguridad. Yo tengo el mío, pero es que me cargan el que le sobra a Erika y el que le sobra a Darío. No, yo también estoy en mi peso, afortunadamente. Bueno, pues a ustedes, a muchos oyentes y televidentes les puede interesar esta recomendación hecha por científicos de la Universidad de Harvard. Ellos evaluaron los datos de 120.000 personas y se dieron cuenta de que el yogur es uno de los alimentos que más ayuda a evitar el aumento de peso que llega con el paso de los años. Lo mismo ocurre con los frutos secos, los cereales, las verduras y las frutas. La explicación está en el alto contenido de fibra y el menor tiempo de digestión de estos alimentos. Darío, así que le voy a hacer una invitación a comer sano, menos grasita, más frutas y verduras. ¿Se le mide o no? Doctora Fernanda Lucía, cuente conmigo, si quiere, desde la hora del almuerzo. Claro que sí, entonces cuento con usted y espero que con todos los compañeros de la mesa, los oyentes y los televidentes. No vi muy convencido a Gustavo. A Gustavo no lo vimos muy convencido del tema. Un buen día. Es un dragón, Gustavo. Bueno, chao. Nos vemos. Y feliz día. Hasta mañana. Feliz día. Y a propósito de frutas y verduras, pocos saben que ellas pueden ser el origen de infecciones, como lo que sucedió con la E. coli en Europa. ¿Por qué se contaminan tan fácil, doctora? De nuevo, buenos días. Bueno, sí, muy buenos días para todos. Porque se riegan los cultivos con agua contaminada y, por ejemplo, con el invierno, el desbordamiento de las quebradas puede hacer que las aguas negras lleguen a las cosechas. También porque hay animales domésticos en los cultivos o porque se puede abonar con estiércol de animales enfermos. Entonces, si usted no conoce el origen de las frutas y las verduras y va a consumirlas crudas o semicocinadas, hay que tener unas muy buenas medidas de higiene. Por eso, a continuación, les contamos qué funciona y qué no. La forma de cultivar y de transportar las frutas y verduras aumenta el riesgo de que ellas se contaminen con diversos gérmenes. Al llegar al supermercado, las personas las manipulan con las manos, cada cual, manos que también están sucias y a veces contaminadas con materia fecal, buscando cuál es la verdura o la fruta que más les conviene. Y luego llegan a la casa, medio la lavan en el chorro y la sirven y se la comen cruda. Esto puede llevar a complicaciones principalmente digestivas, por eso lo mejor es asearlas muy bien antes de consumirlas. Primero lavarlas enérgicamente en el agua del chorro durante varios minutos y posteriormente se sumergen en una solución de hipoclorito de sodio, que es el blanqueador usual. Esta solución se prepara agregando una cucharadita de hipoclorito a 1 litro de agua. Y allí se sumergen las verduras durante 25 a 30 minutos. Luego lave muy bien los vegetales para eliminar totalmente el olor y el sabor del hipoclorito. También puede ser efectivo hervirlas. Acuérdense que la temperatura para eliminar las toxinas y bacterias convencionales son por lo menos 10 minutos a 70 grados centígrados. En cuanto a otros métodos, antes lo que se hacía es que le echaban vino, verduras, vinagre, a veces limón. Ninguna de esas sustancias han servido. Esto puede ayudar a preservar algunos alimentos, pero no para comer verduras o frutas crudas. Recuerde que la buena higiene no solo es con los alimentos, sino también con todos los utensilios de la cocina y sus manos. Es que nada hacemos si limpiamos las frutas y las verduras y las cogemos con las manos sucias o las ponemos sobre una superficie sin limpiar. Por eso también ojo con los trapos de la cocina, con las cucharas o las tablas de madera que acumulan mucha humedad. Bien, y termino con otra noticia muy importante. El INVIMA alertó sobre el rituximab, un medicamento usado en pacientes con artritis reumatoide y con una enfermedad llamada linfoma no Hodgkin. De acuerdo con la información dada a conocer por la Agencia Sanitaria del Canadá, el rituximab puede producir efectos adversos
refuerzos fatales en pacientes con artritis reumatoide, principalmente reacciones alérgicas severas. Por eso el INVIMA recomienda a los médicos seguir estrictamente los protocolos y a los pacientes no suspender el medicamento, a menos que el médico lo indique. También recomendó reportar cualquier efecto adverso. Hacer reacciones alérgicas relacionadas con el medicamento, infórmelas a su médico o al INVIMA a través de su página electrónica. Ellos ya han recibido 109 reportes. Bien, hasta aquí la información de salud. Que tengan un buen día. Feliz y bello jueves, doctora. Que esté muy bien. Amén. 7:41 de la mañana, en nuestro especial Tras las rejas sin pecado, les tenemos la historia de un hombre que paga una larga condena por homicidio agravado. Su caso está bajo la lupa de un grupo de abogados que decidió meter las manos al fuego por él con una convicción: es inocente. Informe especial. Soy inocente. Ante los ojos de Dios, soy inocente. Este hombre está en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, rodeado de los más peligrosos criminales del país. Una mujer mencionó su nombre como responsable de una masacre en Boyacá, cometida en 1987, en la que murieron 11 personas. Gerardo Sánchez tiene una condena a 25 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. Ya lleva 2 años tratando de demostrar su inocencia. Luz Nidia Sierra, la testigo que declaró en el proceso, aseguró haber reconocido esa noche a un hombre de 1,75 de estatura, parches rojos y cicatrices en la cara. Pero el Gerardo Sánchez, que entrevistamos en la cárcel de Cómbita, no es así. Mide 1,65, no tiene cicatrices ni quemaduras en la cara. Cuando Gerardo fue capturado en el 2009, la testigo ya había muerto y no pudo confirmar su versión. Si usted, digamos que tengo entendido que ya tuvo oportunidad de ver al verdadero Gerardo Sánchez, pues podrá advertir a simple vista que no tiene las condiciones físicas que le atribuye la testigo. José Manuel Díaz es uno de los abogados del Proyecto Inocencia. Ha investigado este caso por más de 1 año y su conclusión es contundente. Gerardo Sánchez básicamente es una víctima más de los errores del aparato de justicia. Yo no estoy diciendo que todos los que alegan ser inocentes lo sean. Estoy diciendo es que sí hay, desafortunadamente, personas inocentes que están en este momento en las cárceles. Hoy en día hay personas... 2 años tras las rejas. Ha pasado las horas tejiendo en Punto de Cruz, haciendo carritos de madera y bolsos que su familia rifa para enviarle dinero. 2 años en los que tuvo que vender su casa para pagar abogados. 2 años en los que solo ha visto a sus hijos 2 veces. El daño es difícil de describirlo. Yo he pensado que ni nombre se le puede dar al daño tan grande que hace. Pues yo creo que lo mejor es llenarnos de paciencia y muchas veces pues esperar. Gerardo fue condenado en ausencia, es decir, no supo nada del proceso en su contra y no se pudo defender. 22 años después, en una redada de las autoridades, lo capturaron. Yo tenía un negocito de una frutería. Cuando llegaron unos señores de la SIJIN y me capturaron. Yo estaba ahí con mi esposa y con mis hijos. Su captura destrozó una familia que aún se pregunta qué pasó. Mi hermano nunca ha sido una persona violenta, él nunca ha sido una persona agresiva, nunca ha tenido armas, nunca ha tenido ningún conflicto con nadie. Desafortunadamente, con mucho dolor, tengo que reconocer que los errores judiciales se siguen cometiendo. Se siguen cometiendo las injusticias, la injusticia tocó la puerta de mi casa, de mi familia. Hoy Gerardo y su familia tienen la esperanza puesta en este grupo de abogados que no cobran nada por defender a personas inocentes. Ellos presentarán la acción de revisión al Tribunal Superior de Boyacá, el último recurso que queda. Pretenden demostrar que no se evaluaron la totalidad de las pruebas, pero este es un proceso complicado, largo y en el que no hay nada asegurado. Mi Dios al justo no lo abandona. El hombre justo y temeroso de Dios será exaltado y será libertado. El Tribunal Superior dará el veredicto final, la última palabra para definir la suerte de un hombre que cree en la justicia divina y aún tiene esperanza en la justicia de los hombres. Y queremos hacerles una invitación hoy en la emisión de las 12:30. Esperen la última parte de esta serie. Les contaremos la historia de un grupo de abogados que tiene la misión de sacar de prisión a los inocentes condenados.
A las 7:45 minutos de la mañana es tiempo de darle un vistazo a lo que sucede en el mundo con Dora Glán. Buenos días. En Venezuela, la salud del presidente Hugo Chávez sigue generando rumores e incertidumbre. No se sabe qué tan intenso será su tratamiento, cómo será su recuperación tras la operación para remover un tumor cancerígeno o si tendrá que regresar a Cuba, donde están sus médicos. Se acabó la fiesta en Caracas, terminó el festivo por la independencia y regresó Chávez de Cuba. Chavistas y opositores vuelven a lo suyo y se mantiene una constante, una nación profundamente dividida. Mientras no se resuelvan los problemas, la crisis y la solución del país no va a estar igual. De eso dan fe los periódicos, titulan las palabras divididos y sectarismo, y un nuevo tema enfrenta a la opinión pública, si Chávez debe ceder sus poderes mientras se recupera. Porque una operación amerita reposo. Debe cederlo al inmediato en el mando, pues, mientras se recupera. Aún no se sabe qué tipo de cáncer tuvo o tiene el mandatario, si será sometido a quimioterapia, lo cual lo debilitaría temporalmente. Tampoco han contado si lo tratarán en el Hospital Militar de Caracas, donde le habilitaron una habitación, o si regresa a Cuba. Nelson Pavón dice que la salud de Chávez no afecta a su día a día. No hay cabilla, no hay cemento, no hay nada. Yo no sé qué vamos a hacer en este país. Del mandatario solo se sabe que limitará sus actos públicos durante las próximas 3 semanas. Se conocieron más detalles del panameño alias El Pana, que ingresó a las FARC en los años 90 y quien se supone es el encargado de reclutar niños para la guerrilla. Nuestro canal aliado TVN tiene el informe. Se trata de Gabriel Asprilla Mosquera, un panameño que incluso perteneció a la desaparecida Fuerza de Defensa. Su alias es El Pana. De él se tenían solo algunas fotos, sin embargo, después de años, aparece en un video entrenando a niños. Desde la información que tenemos de Inteligencia Colombia apunta a esa dirección. El personaje visto en el video es alias El Pana. El entrenamiento internacional que recibió fue aprovechado por la FARC. Esto lo confirmó a TVN Noticias, un exguerrillero de la FARC vía telefónica hace unos años. Cometió un acto indisciplinario en la Guardia Panameña y luego huyó de su ejército y luego se presentó acá, como esos gente así la recogen acá, entonces se presentó y ahí ingresó. La FARC trató por años de incluir a jóvenes indígenas enviando volantes a los pueblos, pero ahora todo cambió. La juventud nuestra está entendiendo que ser miembro de la FARC implica tal vez otro estilo de vida y no hay ese interés, pero como no hay ese interés, entonces ahora pues están buscando otra forma, ¿no?, de adoctrinar a los niños de manera que formen parte de su ejército, ¿no? Hace un año la FARC secuestró a 2 niños en la comunidad del Vigía, en Darién, cuando regresaban de la escuela. Afortunadamente los niños lograron escapar sanos y salvos. Kelinet Pérez, TVN Noticias. Los cargos por agresión sexual contra el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, no serán retirados por ahora, como esperaba su defensa, tras establecer que la supuesta víctima carece de credibilidad. Los fiscales de Nueva York aún dicen tener pruebas de comportamiento ilícito por parte de Strauss-Kahn contra la camarera de un hotel que lo acusó de intento de violación. Retirarían los cargos si Strauss-Kahn los reconoce, pero el posible candidato a la presidencia de Francia dice que no acepta ningún tipo de crimen y más bien busca limpiar su reputación. Un accidente esta madrugada en la India dejó un saldo de 38 muertos y 17 heridos, la mayoría miembros de una sola familia. Sucedió cuando un bus que llevaba a los familiares de unos novios que se acababan de casar chocó contra un tren en el estado de Uttar Pradesh. Aparentemente el chofer del bus no vio la señalización del tren y atravesó sin advertir que este se acercaba. Y volvió la normalidad a Phoenix, en Estados Unidos, después de esta impresionante tormenta de arena que cubrió la ciudad y otras zonas cercanas en Arizona. La gigantesca nube con vientos de por lo menos 100 kilómetros por hora obligó a cerrar el aeropuerto. Unas 10.000 personas quedaron sin electricidad. El servicio meteorológico informó que posibles tormentas podrán presentarse en los próximos días por el gran nivel de humedad que aún registra el aire. Hasta aquí la información internacional, que tengan un buen día. Un buen día, Dora. Hoy inicia en Bucaramanga el Santander Fashion Week,
un evento donde diseñadores y artistas tendrán la posibilidad de exponer sus diseños. Y allí está Óscar Gerardo Hernández. Óscar, ¿qué novedades tendrá este evento en este año? Bueno, pues para esta oportunidad el Santander Fashion Week va a contar con 22 pasarelas que inician a partir de las 3 de la tarde aquí en el Centro de Ferias y Exposiciones de Bucaramanga. Un invitado internacional es quien nos acompaña para esta oportunidad y precisamente a esta hora nos acompaña Luisa Fernanda Montero, es la persona que ha estado al frente de este Santander Fashion Week. Luisa, ¿cuál es ese invitado internacional? Nuestro invitado internacional en esta oportunidad es la marca Desigual, que viene desde España a abrir la colección Primavera-Verano 2012 en Santander Fashion Week. Es para nosotros un honor tener a esta firma lanzando su primera colección en Colombia a través de nuestro evento marca Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bueno, las puertas aquí en el Centro de Ferias y Exposiciones de Bucaramanga estarán abiertas a partir de las 3 de la tarde y el Santander Fashion Week irá hoy y mañana, culminará a las 7 de la noche. Esa es toda la información porque lo que pasa en Bucaramanga se ve en Noticias Caracol. Muchas gracias, Óscar Gerardo. De Noticias Caracol sabemos la importancia de mostrar el lado positivo de nuestro país. Por eso continuamos invitándolos a ustedes, nuestros televidentes y cibernautas, a que nos sugieran historias positivas para contar. Veamos algunas de las sugerencias que hemos recibido en las últimas horas en nuestra cuenta en Twitter. Comenzamos entonces, aquí está JLN Villada, nos cuenta la historia de Cristian Calderón, un saxofonista antioqueño que se encuentra en Taiwán representando a Colombia en la Orquesta Internacional de Juventudes. Ahora está el trino de Fenja 23, quien destaca el trabajo de una fundación en Santa Marta que se dedica a recoger a los perros de la calle para rehabilitarlos y entregarlos en adopción. Efe Bengoechea nos cuenta sobre su proyecto cultural Cuatro Ojos, en el cual participaron más de 100 personas en un día para hablar sobre sus sueños. Y aquí está finalmente Rupier, quien nos dice que resalta una historia que mostramos aquí en Noticias Caracol, la de un taxista en Bolívar que devolvió 11 millones de pesos que un pasajero había olvidado en su vehículo.